Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de nuestra enseñanza en esta noche es Etapas del crecimiento espiritual. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en familia una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que en nosotros surge este deseo, esta sed de ti, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque escrito está que tú satisfaces toda nuestra sed, Señor. Porque tú eres un manantial, una fuente de agua viva, el Espíritu Santo, Señor, que nos llena, Señor, nos irradia como ríos de agua viva para que a través de nosotros pueda irradiar esa agua a otras personas para que también puedan saciar su sed de ti, Señor. Eso estamos haciendo a través de este altar familiar y te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bueno, familia, entonces etapas del crecimiento espiritual. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice la palabra: Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan describe 3 etapas claramente definidas en el crecimiento espiritual. Aquí no podemos tratar estas etapas que él menciona como edad física. En la Reina Valera, en Dios habla hoy, en otras versiones habla de hijitos, padres y jóvenes. Entonces cuando habla de hijitos, de padres y jóvenes, no lo podemos ver como si fuera etapas de la edad física, sino estas son etapas de la edad espiritual. Por eso el título de nuestra enseñanza es Etapas del crecimiento espiritual. Entonces aquí estamos viendo que hay 3 etapas. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan describe 3 etapas en este crecimiento de un cristiano, crecimiento espiritual. Entonces, estas son estas etapas de crecimiento espiritual a partir de la conversión de Jesucristo, y la primera de ellas es la etapa de infancia. Es esta etapa que en el versículo 12 dice: hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. Y más adelante, en el versículo 14, vuelve a hablarle a los hijitos, vuelve a escribirle, dice: les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Entonces, de estos hijitos, de esta etapa de infancia, que es la etapa de los recién convertidos, los que han iniciado en el camino de Cristo, han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en la cual todos comenzamos, ¿no? Esta es la etapa en la que todos comenzamos. Todos iniciamos nuestra vida cristiana como hijitos. La palabra griega original en el primer hijito se hace referencia a hijito, como de relación de padre e hijo. Y en la siguiente, en el versículo 14, hace referencia a otra palabra griega que significa niñitos, como desde una posición de autoridad. Entonces, estos recién convertidos, estos recién nacidos en Cristo Jesús tienen 2 características. Aquí las menciona, dice: porque escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Y en el versículo 14 dice: porque han conocido al Padre. Entonces, estas son las primeras experiencias conscientes del recién nacido. Conocer que sus pecados han sido perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo, y conocer que ahora somos hijos del Padre. Entonces, cuando nosotros recién iniciamos como cristianos, como bebés espirituales, estas son la primera conciencia que tenemos, que somos perdonados de nuestros pecados y que ahora somos hijos de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Ahora, entonces, cuando somos bebés espirituales, esto es lo primero de lo que somos conscientes. Entendemos que fue su obra redentora la que nos permite
acceder a este perdón de pecados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Padre, nos limpia a nosotros de todo pecado. Entonces este nivel infantil, este nivel de niño, de hijitos, esta primera etapa que es la infancia, es cuando nosotros entendemos y aprendemos a comprender el impacto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos librados de nuestros pecados, para que seamos librados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es en esta etapa cuando lo empezamos a entender y a comprender. Ahora vamos a ir a Romanos 8, 15, 16. Romanos 8 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Porque el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Entonces en esta etapa infantil es cuando nosotros entendemos y comprendemos que ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y comprendemos y entendemos que no todas las personas, no todos los hombres y mujeres son hijos de Dios, sino solamente aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí nosotros empezamos a tener conciencia de nuestra posición en Cristo, de nuestra identidad en Cristo, como hijos de Dios. Entonces, en esta etapa infantil nosotros empezamos a aprender cuál es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad es que ahora somos hijos de Dios. Pero como es natural en todo ser, en todo individuo que nace, pues lo natural es que se desarrolle y crezca. Entonces esta etapa infantil, esta etapa inicial es una etapa temporal que en algunas personas toma más tiempo que en otras, depende de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros, entonces somos nosotros los que ponemos el empeño para empezar a crecer. Y no nos podemos quedar ahí, necesitamos crecer. Vamos a ir a Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Los recién nacidos, los bebés naturales, recién nacidos cuando tienen hambre, lloran y piden esa leche materna. Así deben ser los bebés espirituales. Los recién nacidos espiritualmente debemos anhelar esa leche espiritual, y esa leche espiritual es la palabra de Dios, dice la leche pura no adulterada, la palabra de Dios. Entonces un recién nacido tiene como característica ese anhelo por conocer la palabra de Dios. Un recién nacido añora la palabra de Dios, la desea, la pide a gritos como un bebé natural. Y además esta palabra de Dios es indispensable, es necesaria para el crecimiento espiritual. Es el alimento. Así como un bebé se alimenta de la leche materna, un bebé espiritual se alimenta de la palabra de Dios pura, no adulterada. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la juventud. La segunda etapa es la etapa de la juventud y es la que el apóstol Juan nos menciona en el versículo 13 diciendo: jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Y en el versículo 14 dice: jóvenes, les he escrito también a ustedes porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. Entonces, en la etapa infantil nosotros somos conscientes de nuestra identidad, pero en la etapa juvenil nosotros ya somos conscientes también de nuestra posición. Y entendemos que ahora tenemos una posición de victoria. Dice acá, porque han vencido al maligno. Entonces entendemos nuestra posición de victoria, nuestra posición en Cristo Jesús. Entonces esta adolescencia es este empezar a caminar hasta la siguiente etapa, que es la madurez espiritual. Entonces ya somos cristianos que estamos más comprometidos con nuestra vida cristiana. Entonces, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, nosotros entendemos no solamente nuestra identidad, sino nuestra posición y empezamos a caminar en nuestra vida cristiana con mayor fuerza. Empezamos a caminar con mayor ahínco. Vamos a Romanos 8:37. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a que Cristo nos amó.
Amén. Entonces nosotros empezamos a comprender nuestra posición de victoria y que no es por nuestras propias fuerzas que tenemos esta posición de victoria, sino por quien somos en Cristo, porque somos hijos de Dios y Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Entonces ya como adolescentes, como jóvenes espirituales, empezamos a comprender esto. Vamos a Efesios 6 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11. Dice la palabra, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Amén. Entonces el apóstol Juan dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Entonces nosotros los jóvenes espiritualmente comprendemos que nuestra fortaleza no radica en nosotros, sino radica en aquel que nos salvó, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entendemos que fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, nosotros nos podemos revestir de toda la armadura de Dios, es decir, todas las herramientas que el Señor nos ha dado, con las cuales nos ha capacitado para que nosotros podamos enfrentar y permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, ante las acechanzas del mal. Entonces nosotros nos hacemos fuertes en Cristo para resistir al mal cuando somos adolescentes. Esa es la etapa. Ahora vamos a ir a Salmo 119 y vamos a leer los versículos 9 y 11. Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven? Viviendo conforme a tu palabra. Me he esforzado cuanto he podido por hallarte. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Entonces el joven ha aprendido a atesorar la palabra de Dios en su corazón. Cuando somos jóvenes espiritualmente en esta etapa es cuando nosotros hemos aprendido a atesorar esa palabra de Dios, cuando hemos aprendido a valorar la palabra de Dios, a comprender que es la palabra de Dios la que nos permite a nosotros crecer espiritualmente. Es aferrado a la palabra, aferrado a sus mandamientos, haciendo su palabra, practicando la verdad, como nosotros podemos crecer y mantenernos firmes en Cristo Jesús. Y eso lo aprendemos en esta etapa de jóvenes. Mira lo que dice, vamos a ir a Juan 17, 17. Juan 17, 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. Entonces en esta etapa de adolescencia nosotros entendemos que la palabra de Dios es la verdad. Y entendemos que nuestro proceso de santificación va ligado completamente, va aferrado a practicar la verdad, es decir, a llevar a cabo la palabra de Dios. Palabra de Dios es su voluntad, sus mandatos y todo lo que el Señor tiene para nosotros, sus promesas. Es aprender a caminar en la palabra de Dios. Ahora llega la etapa de la madurez. Entonces la madurez son aquellos que han alcanzado una relación verdadera y profunda con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no estamos hablando de un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. O sea, es el resultado de años de experiencia, de un continuo caminar con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este proceso de llegar a la madurez es el proceso lógico y natural de todo cristiano. Porque el que nace tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿sí? Y tiene que llegar hasta la madurez. Esa es la meta. Ese es el objetivo de este crecer espiritual, llegar a la madurez. Entonces todos estamos llamados a avanzar a este nivel. Este nivel no es para unos, es para todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. El periodo inicial de bebé es algo temporal. El periodo de adolescencia también es un periodo temporal. Pero el objetivo es llegar a este periodo que es la madurez. El apóstol Juan dice, padres, en el versículo 13 dice, padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Y fíjense que en el versículo 14 vuelve y dice lo mismo. Les he escrito a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. O sea, el nivel de madurez es un nivel en el que se conoce al Padre, pero es un conocimiento progresivo.
Es decir, no es un conocimiento estancado, es un conocimiento progresivo, es que va aumentando en el tiempo y es el resultado de este andar, este caminar a través de los años en una experiencia de relación directa, de una comunión permanente con Dios a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Ese es el resultado al que debemos buscar. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Nosotros podríamos afirmar que el apóstol Pablo es maduro espiritual, por supuesto, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice un maduro espiritual, el apóstol Pablo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Amén. Entonces mire el pensamiento de un maduro espiritual. Un maduro espiritual es un hombre o una mujer de Dios, una mujer o un hombre en Cristo Jesús que tienen una conciencia profunda de Dios y tienen una perspectiva correcta de lo que es Dios, de lo que es nuestro Señor Jesucristo y de lo que es el mundo. Una perspectiva correcta. Un maduro espiritual no se deja seducir por el mundo, porque considera todo lo del mundo lo considera basura. Así dice el apóstol Pablo, considera basura, es decir, que no tiene ningún valor, es vano, sin valor alguno, las cosas del mundo. Y todo el valor verdadero está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Entonces, un maduro espiritual tiene una perspectiva divina y tiene su mirada puesta en lo eterno, no en lo temporal que es el mundo. Ahora mira lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amén. Entonces este proceso de madurez espiritual es un proceso continuo, es un proceso que perdura toda la vida. Un hombre maduro espiritual sigue madurando. Un hombre maduro espiritual sigue creciendo espiritualmente. Este no es un proceso que se estanca, es un proceso que dura toda la vida y permanece siempre. Y el objetivo, por supuesto, de este crecimiento espiritual es ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. O sea, la meta es Cristo. La meta es Cristo. Vamos a Efesios 4:13 y con este versículo terminamos. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Es un proceso que continúa hasta que todos llegamos a esa unidad de fe, a ese crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros espiritualmente, maduros en Cristo Jesús, para que podamos llegar a ser a la plena y completa medida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que has traído para nosotros en este día, por hacernos entender, Señor, a través de tu Santo Espíritu y las enseñanzas que el apóstol Juan nos da de que nosotros tenemos que crecer, Señor, espiritualmente. Nosotros hemos nacido en Cristo Jesús y como nuevas criaturas tenemos un proceso natural que es un crecimiento que va desde esta infancia, cuando conocemos por primera vez de Cristo, cuando entendemos, Señor, que hemos sido librados de nuestros pecados por la sangre del Hijo de Dios, cuando comprendemos que pasamos a ser hijos de Dios y ese proceso continúa cuando llegamos a la adolescencia, a esa etapa de victoria, cuando comprendemos cuál es nuestra identidad y nuestra posición en Cristo Jesús y cuando nosotros nos aferramos y entendemos que a través de la palabra, Señor, nosotros crecemos y la ponemos en nuestro corazón y nos ponemos firmes en Cristo, permaneciendo en victoria, de gloria
gloria en gloria, y luego llegamos a esa etapa de madurez, Señor, donde no solamente entendemos nuestra identidad, nuestra posición, sino también nuestro propósito, Señor, y entendemos cuál es la dimensión correcta de Dios y cuál es la dimensión correcta del mundo, y entendemos, Señor, que el mundo no tiene ningún valor, no nos ofrece nada, sino lo verdadero y lo real, lo verdaderamente valioso es poner la mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra meta, por supuesto, como hijos espirituales de Dios, es crecer hasta llegar a la medida perfecta del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu Santo Espíritu que nos trae entendimiento y revelación de tu palabra, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.